Como ya lo dije, hermanos, el título del mensaje es La muerte de Cristo como el supremo ejemplo de la humildad. Y el pasaje o la lectura bíblica se encuentra en Marcos 9, 30 al 41, y vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hasta ahí nada más, hermanos. El tema principal de estos versículos es la humildad, la cual es una cualidad muy rara en el ser humano. Generalmente nosotros lo que observamos en nuestra propia naturaleza es el orgullo, la soberbia, pero muy rara vez encontramos humildad. Y es más, me atrevo a decir que ninguna persona que no está en Cristo puede ser humilde. Aparte de Cristo, la humildad es imposible. Y algunos de ustedes quizás podrían decir: no, yo he visto gente humilde, pero en realidad alguien puede actuar como humilde para lograr un objetivo, pero cuando logra su objetivo, se convierte en una persona orgullosa. Y esto en realidad, en hacerlo ver como una persona humilde, le hace ver como un hipócrita, porque estaba actuando de una manera que en realidad no lo es. Solamente el Señor Jesucristo es manso y humilde, como se describe Él a sí mismo. En Mateo 11, 29, nos manda la Escritura que lo sigamos a Él, que aprendamos de Él, porque Él es manso y Él es humilde de corazón. Noten, hermanos, que en este versículo de las Escrituras, ahí en el versículo Mateo 11, 29, es exactamente lo que dice. Deme un segundo, hermanos. Necesito hacer un cambio aquí en mi computadora, si me lo permiten. Mientras tanto, ustedes pueden ir viendo ese versículo, hermanos. Ahora sí, ya estoy listo. Gracias, perdonen el contratiempo. Mateo 11, 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo no solamente hizo un llamado a que lo siguiéramos, a que aprendiéramos de Él acerca de su humildad, sino que en realidad Él era humilde. Él fue un hombre que caminó esta vida con una suprema humildad. Y uno de los más grandes ejemplos de esa humildad lo encontramos en Juan capítulo número 13, en el versículo número 3 al 15, donde en esos versículos el Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos para mostrar así y convertirse en un siervo, en un sirviente de la clase más baja que está ahí, para lavar los pies de los amos o de los visitantes que llegaban a la casa.
Este mismo tema de la humildad es un tema al que todos somos llamados a través de las Escrituras. Es como, por decirlo de esta manera, hay un consenso en todo el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento hay un consenso, una sola voz de las Escrituras que llaman a los creyentes a que seamos humildes. En Romanos capítulo número 12, en el versículo 16, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Noten ahí la exhortación que llama a la humildad, y esta humildad no es a la unidad, y esta unidad es imposible lograrla si se tiene un espíritu altivo, un espíritu de orgullo. Más bien, cuando una persona tiene una actitud humilde y se considera que no el sabio, sino que hay otros que conocen más que él, que ella, entonces es cuando la unidad se puede lograr. En 2 de Corintios, en el versículo 7, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 6, dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Noten aquí que Dios es consolador de los humildes. La implicación es que Dios no consuela a los soberbios, más bien los rechaza. En 2 de Corintios 10:1 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. No dice ahí que es orgulloso, sino que tiene una osadía para escribir. En Santiago 1:9 dice: el hermano que es de humilde condición gloriese en su exaltación. Santiago 4:6: porque Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y por último, en 1 de Pedro 5:5, otro versículo que habla de la humildad, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como podemos observar en la mayoría de estos versículos, nosotros tenemos un llamado a ser humildes y las razones por las cuales uno debe de serlo. Y creo, hermanos, que el supremo ejemplo, como lo mencioné en el título del mensaje, es la persona del Señor Jesucristo. Porque Pablo dice en Filipenses 2, del 5 al 8, que el Señor Jesucristo es el ejemplo que se debe de seguir. Note que ahí Pablo hace un llamado a los filipenses a imitar a Cristo, a ser humildes, y les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Es por eso que el Señor Jesucristo es el supremo ejemplo de la obediencia. Y esto lo podemos ver en todos los aspectos de su vida. Entonces es importante entender esto antes de entrar al versículo que nosotros vamos a estar estudiando, que es Marcos 9, 30 al 32. En estos versículos el Señor Jesucristo habla de su muerte, la muerte en la cruz, y nos muestra que esta muerte es la suprema expresión de la humildad. Y es el tema de estos versículos, es el tema principal de estos versículos, especialmente del 30 hasta el 37. Y el escenario que se presenta aquí es un escenario donde el Señor Jesucristo, en lo que viaja de un punto a otro, aprovecha para enseñar a sus discípulos, y al llegar allá a Capernaum, el Señor, vemos ahí que les hace una pregunta. En esta porción de la Escritura, el Señor Jesucristo está viajando de la región de Cesarea de Filipo, donde Él fue transfigurado a la ciudad de Capernaum, y en ese viaje el Señor Jesucristo toma la oportunidad para lidiar con una situación con la que sus discípulos están luchando, y es con el orgullo. Noten que ahí el versículo nos dice que ellos están disputando
a ver cuál es el más grande. Versículo 34 dice la pregunta: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Versículo 34, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Imagínense, hermanos, a un grupo de hombres, todos hombres ya crecidos, barbones, rústicos, y peleando entre ellos como niños. No, yo soy el mayor, no, yo voy a ser el mayor, no, yo soy el mayor, no, yo soy el mayor. Todos estaban disputando sobre este tema. Y vemos que lo que los está tomando a ellos es el orgullo, en lugar de ser humildes. Hermanos, ser humilde trae muchos beneficios. Humillarse a sí mismo trae grandes beneficios. Trae beneficios en el matrimonio, trae beneficios en la familia, trae beneficios en el lugar de trabajo, trae beneficios en todas las áreas de la vida. El que se humilla es el que Dios exaltará. Oh, by the way, Kathleen, I sent you the outline. You got it? Okay. Entonces, hermanos, es por eso que es importante tomar atención a este tema. Ahora, vamos a ver nuestro primer punto en el versículo número 30 y vamos a ver el escenario para la enseñanza. El escenario para la enseñanza. El versículo número 30 dice: habiendo salido de allí. Ya vimos en el contexto que el Señor Jesucristo ha salido con sus discípulos de Cesarea de Filipo y va a la región de Capernaum. Él está dejando el área donde Él ha hecho muchos milagros, donde Él ha enseñado, donde Él ha mostrado su poder, Él ha mostrado su gloria, y ahora está dejando las multitudes para enfocarse en sus discípulos. Recuerden que en este contexto Él ya les habló de su muerte y Pedro se le opuso. Pedro le reconvino y le dijo que no fuera así. Más adelante el Señor Jesucristo en el capítulo 10 va a volver a tocar el tema, y es importante que en el espacio de 3 capítulos, en 3 ocasiones, toma el tema de su muerte, de ser entregado, de ser sepultado y de resucitar al tercer día. Entonces la frase cuando dice aquí, habiendo salido de ahí, significa salir de esa región o salir de ese lugar. No sabemos si se trata del lugar donde Él acaba de liberar al joven, al que está ahí. No sabemos si se trata de la casa a la que habían entrado, más bien de la casa, saliendo de esa casa, de ese lugar. Pero lo que sí sabemos es que Él se dirige a Capernaum, lugar que está al noreste del lago, en el que están ellos ahí cercas. Entonces ellos están por ahí en este lugar, y nos describe el versículo número 30, dice: caminaron por Galilea. Están recorriendo una región, pero lo más curioso de todo es que el Señor Jesucristo no quiere que nadie lo sepa. Él no quiere que nadie se entere, dice, y no quería que nadie lo supiese. Aquí Marcos nos dice que mientras Él va caminando con los discípulos por la región de Galilea, Él no quería que ninguna persona se diera cuenta de que Él está en la región, lo cual era casi imposible. Él está pasando un tiempo con sus discípulos. Su ministerio público en esa región ya ha terminado básicamente en el capítulo 9, en el versículo 25, y ahora está centrado en la enseñanza privada a sus discípulos. Y más tarde va a hacer un breve regreso a su ministerio público en los lugares de Judea y de Perea, de acuerdo como Lucas nos dice, Lucas 9:51 hasta el capítulo 19 en el versículo número 27, y también en el Evangelio de Juan en el capítulo número 7 hasta el capítulo número 11. Incluso en estas breves visitas de regreso de Galilea, Lucas dice en el capítulo 17 del versículo 11 al 37 que Él regresa ocasionalmente, pero Galilea ya deja de convertirse en el lugar donde Él está moviéndose, donde Él está haciendo esos milagros. Él no quiere que la gente sepa, Él quiere estar con sus discípulos. Versículo número 31 nos habla de la muerte de Cristo como el punto más bajo de su humillación. Noten en el versículo número 31
cómo hay una forma en la que se está describiendo el Señor Jesucristo esta enseñanza en 3 puntos distintos. Dice, porque enseñaba a sus discípulos. El Señor Jesucristo, cuando comienza a poner sus ojos ya en Jerusalén, en la última etapa de su ministerio, en aquellos eventos traumáticos, aquellos eventos difíciles que habían de enfrentar, él y también sus discípulos van a ser testigos. Desde ese punto, recuérdense que en el contexto Pedro ha confesado que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, pero él está llegando a un punto en el que ya ellos han conocido al Cristo, pero hay otro aspecto de la persona de Cristo y son sus sufrimientos. Recuerden que ellos en su mentalidad, por lo que las Escrituras en el Antiguo Testamento dicen, ellos piensan que Jesús habría de venir y había de establecer de una vez por todas su reino. Iba a subyugar a los romanos y a cualquier gobierno que se levantara en contra de ellos. Ellos no entendían lo que la Escritura dice y por esta razón Él comienza a enseñarles. Y esta es una enseñanza que en realidad no era nada agradable, no era difícil de masticar, por decirlo de esta manera. ¿Por qué razón? Porque les está enseñando a sus discípulos que en primer lugar Él sería entregado en manos de hombres. Esa es la primera parte de la enseñanza. Él habría de ser entregado. Y cuando vemos la frase habría de ser entregado, inmediatamente de seguro que viene a nuestra mente que Judas lo traiciona, se lo llevan a los ancianos lo entregan a Pilato, Pilato lo entrega a los ejecutores y finalmente es ejecutado en la cruz y decimos, hombres traidores, malvados, perversos, comenzando con su amigo, con su discípulo, con este apóstol traidor, él es entregado. Y tienen una idea de traición, tiene una idea de desertar de Cristo, tiene una idea muy negativa. Pero nosotros debemos de entender, hermanos, que en las Escrituras, la palabra de Dios nos dice que el hecho de que fuera entregado y muriera en la cruz y resucitara al tercer día, eso fue lo que el predeterminado consejo de Dios había establecido. Entonces, al final, podríamos decir que fue la entrega de Dios a su Hijo. Fue Dios quien lo entregó a los hombres para que hicieran eso. Obviamente hubo una traición. Obviamente los ancianos lo entregan a Pilato. Pilato, queriendo mantener su posición política, no hace justicia y lo entrega a los ejecutores. Pero en realidad, detrás de esto es Dios quien está obrando. Este es el tema que el Señor Jesucristo está enseñando. Y la palabra enseñar, obviamente, es comunicar conocimiento, comunicar enseñanza, y esta es la enseñanza que el Señor Jesucristo le está dando a sus discípulos, una enseñanza que ellos debían de entender. Ellos entendían lo que la palabra de Dios dice en Isaías 53, pero en alguna forma estaba este conocimiento, este entendimiento velado a sus ojos. Pero el Señor Jesucristo ya está a punto de enseñarles esto y les dice que el Hijo del Hombre será entregado. El título Hijo del Hombre es tomado de Daniel 7:13, donde dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí que las nubes del cielo venían uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Así que el Hijo del Hombre, dice Jesús, será entregado. Y como ya mencionamos esto, y podríamos ir a las Escrituras, una infinidad de pasajes de las Escrituras que muestran esto, muestran la entrega de los hombres de un grupo a otro, pero detrás de eso fue Dios el Padre quien entregó a su Hijo. Y esto es escrito en Hechos 2:23, donde dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Dios había determinado, Dios en su
supremo consejo había determinado que esto aconteciera y esa fue la razón por la cual acontece. Entonces, hermanos, podemos decir con tranquilidad en esos versículos que estamos leyendo aquí de Marcos, que Dios el Padre es quien entrega a su Hijo. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 53, existe la idea en este pasaje de que a Dios mismo se complace en aplastar a su Hijo, en escrutar a su Hijo, en aplastarlo en la forma de llevarlo a través de los sufrimientos en la cruz. Pero el complacimiento de Dios está en el hecho de que es su Hijo quien vindica la justicia de Dios y es su Hijo quien muestra el amor de Dios. Y este aspecto de la muerte de Cristo muestra al Señor Jesucristo humillándose al punto más bajo que una persona se pudo haber humillado. Entonces vamos y vemos aquí en las Escrituras que a pesar de todos los pasajes que nos muestran de esto, es Dios quien entrega a su propio Hijo. Noten, hermanos, en Hechos 3:13 que dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. Vemos por un lado la responsabilidad de los hombres por haber hecho lo que hicieron, y vemos por otro lado la soberanía de Dios haciendo su voluntad, utilizando la maldad de estos hombres. En segundo lugar, ahí nuestro versículo dice: será entregado en mano de hombres y le matarán. Este es el segundo punto en la enseñanza del Señor Jesucristo. Jesús, como ya lo mencionamos, fue asesinado por los ancianos, los políticos, los ancianos, los soldados y todos aquellos que le traicionaron. Pero cuando dice Señor Jesucristo, le matarán, nosotros debemos de entender, hermanos, que esto es un asesinato cruel. Esta no es una muerte legítima. Aquí no hubo un juicio donde se le encontrara culpable y como consecuencia la ley se le aplicara y la ley le condenara a la muerte de cruz, y por lo tanto está muriendo por su pecado. Aquí la Escritura nos dice que le matarán, le asesinarán. Esta palabra matar significa ser muerto, quitar la idea, pero tiene una idea intencional y con conocimiento. O sea que quienes lo mataron, lo hicieron con la intención de hacerlo, pero tenían el conocimiento de que no era culpable. Y tenemos el caso de Pilato. Pilato lavándose las manos, antes de lavarse las manos acerca de Cristo, él dice: no encuentro falta en este hombre. Cuando el Señor Jesucristo reta a sus acusadores, a sus enemigos les dice: ¿de qué pecado me acusan? El Señor Jesucristo es impecable, es sin pecado, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Entonces, si esto es así, la pregunta es: ¿por qué murió? Y la enseñanza de la palabra de Dios nos dice que no murió una muerte por sí mismo, murió una muerte por nosotros, murió en lugar de otros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces la muerte que se menciona aquí, la muerte del Señor Jesucristo, nos da a entender claramente que fue una muerte injusta, fue una muerte violenta, fue una muerte por manos de inicuos. Y tiene todos los elementos para decir que esta muerte es una muerte injusta. En un sentido lo es. Pero en otro sentido, hermanos, si el Señor Jesucristo no hubiera muerto por nuestros pecados, nosotros estaríamos en este momento siendo culpables. Estaríamos bajo el juicio de Dios, bajo la condenación. Por eso Pablo puede decir en Romanos 8:1, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, viendo esta forma en lo que Jesús está diciendo, me van a matar. Él tiene esta idea
de violencia, esta idea de conocimiento anticipado, esta idea de que no hay causa legítima alguna para que lo maten, pero las Escrituras nos muestran claramente que Él murió por nuestros pecados. Un ejemplo de ello está en Mateo 14:5, donde dice: y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como profeta. Noten aquí la misma palabra, matarle, pero sabemos que Herodes no quería matar a Juan porque había una razón. Le quería matar porque le había recalcado públicamente que estaba en pecado, que había tomado la mujer de su hermano, que no le era legítimo, que estaba en adulterio, y le caía mal, y por eso le quería matar. O sea, hay una idea de violencia en este versículo. En Mateo 16:21, cuando Jesús anuncia su muerte, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y en otras ocasiones, por ejemplo en Lucas 13:4, donde dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Aquí habla de una muerte sin causa, pero la pregunta que se hacen los que están ahí junto al Señor, piensan que son muertos porque son culpables de algo, y en realidad no había causa. Pero en el caso del Señor Jesucristo hay una causa, y la causa es que fue una injusticia, pero la causa detrás de todo es que Dios es quien está causando todas las cosas. El tercer punto en esa enseñanza es la profecía sobre su resurrección. Noten ahí: pero después de muerto resucitará al tercer día. Entonces Cristo está enseñando, en primer lugar, que Él es entregado; en segundo lugar, que es muerto por los hombres; y en tercer lugar, que resucitará al tercer día. Los discípulos sí conocían el poder del Señor Jesucristo para resucitar a la gente, ¿no es así? Ellos lo habían visto hacer milagros de resurrección, y es muy posible que cuando Jesús dice que Él va a ser sepultado, algunos de ellos se preguntaban: ¿y quién lo va a resucitar a Él si Él muere? ¿Quién va a hacer la obra en Él si Él muere? Pero el Señor Jesucristo, en pasajes anteriores, en otros capítulos, por ejemplo en Juan 10:18, dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. El mandamiento de ir y de morir y de volver a tomar la vida. En Juan 2:19-22 dice: respondió Jesús y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los discípulos, los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, vean esta última frase, hermanos, donde dice: y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús les había dicho. En realidad, hermanos, no es que antes no creyeran, en realidad es que Dios les abrió el entendimiento para que pudieran entender, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces Jesús es quien muere, tiene poder para poner su vida, tiene poder para tomarla, pero también las Escrituras nos dicen en Efesios capítulo 1, en el versículo 15 al 20, donde Pablo, orando por los creyentes para que Dios abra los ojos de su entendimiento, les dé espíritu de sabiduría, de revelación, y él habla de que ellos sean impactados con este poder. Pero note el versículo número 19. Él quiere que en el 18 su entendimiento sea alumbrado. Y en el versículo 19 dice: ¿cuál sea la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Él quiere que los discípulos
conozcan a Dios, que los discípulos entiendan la sabiduría de Dios y ora para que esto sea revelado a ellos. Pero noten, hermanos, cuando habla de la supereminente grandeza de su poder, dice, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, y escuchen esto, versículo 20, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Quién resucitó a Cristo? El poder del Padre. El mismo Señor Jesucristo obrando, la Trinidad obrando para la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces Jesús enseña que lo entregarán, que lo matarán, pero que Él resucitará. Y en estas palabras, hermanos, en esta enseñanza, vemos el supremo ejemplo de la humillación. Desde el momento que el Señor Jesucristo se encarnó y se hizo hombre, ya se había humillado. Desde el momento que no solamente vino a esta tierra, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, ya se había humillado. Desde el momento que murió, no por su pecado, sino por nuestros pecados, se humilló hasta lo más sumo. Y por esa razón, Dios le resucitó. Y en la resurrección vemos la exaltación del Señor Jesucristo. Entonces Cristo está dando aquí un ejemplo supremo, hermanos, de lo que nosotros podemos decir la suprema humildad de Cristo, o el supremo ejemplo de la humildad de Cristo. Ahora en el versículo número 32 dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Uno de los grandes beneficios de los 4 evangelios, de los evangelios sinópticos, es que se complementan los unos a los otros. Hay información que uno no la tiene, el otro la tiene, y cuando lo estudiamos los 3 evangelios juntos, nos dan un panorama súper completo de los eventos. Y eso es precisamente lo que pasa aquí. Ellos no entendían la palabra. ¿Qué está diciendo? Vemos nosotros aquí una especie de torpeza espiritual de los discípulos, hermanos. Vemos un letardo espiritual, están, por decirlo así de una manera, dormidos espiritualmente. Y esto comenzó desde el momento en el que el Señor Jesucristo les empezó a hablar en parábolas. Noten en Marcos 4:13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Marcos 4:40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y empiezan ellos a darse cuenta él que hay muchas cosas que ellos no las entienden, y por esa razón él les comienza a explicar a ellos. Pero noten 2 cosas importantes en este versículo cuando dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Primero, ellos no entendían todavía que el Mesías debía de sufrir y debía de morir. Ellos en su mente está el Mesías triunfante, el Mesías conquistador, el Mesías que derroca a sus enemigos. Ellos tienen en mente esto. Ellos no entendían esto con claridad, que el Mesías debía de morir. Él es el que está destinado a establecer un reino eterno según la mente de ellos. Y posiblemente tenían pasajes como Isaías 9:7, donde dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Escrituras como estas hacían que ellos entendieran que en su primera venida el Señor no reinaría de esta manera. El Señor vendrá ciertamente, el Señor reinará y mostrará que la paz es posible únicamente a través de su reinado. Y después de su reinado de 1000 años, el Señor Jesucristo entregará a sus enemigos. Pero vean, hermanos, otra porción de la Escritura, 2 de Samuel 7:16. Y será
afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces ellos dijeron, el Mesías ya vino, el Mesías está aquí, va a ser para siempre. Pero luego el Mesías les dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, que muera y que resucite. Entonces ellos tienen esa confusión. En segundo lugar, vemos aquí que Él les dice que el Mesías resucitará entre los muertos, y pensar en esto, en esta palabra, ellos tenían esta confusión porque en el judaísmo los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos creían que habría una resurrección, pero era una resurrección para todo mundo. Una resurrección donde todos resucitarían para ser juzgados de acuerdo a las obras de cada hombre. Y ellos decían, ¿cómo es posible que Él dice que va a estar resucitado a los 3 días de ser entregado? ¿Que no va a resucitar junto con todos? En este caso resucitaría junto con todos en la resurrección de los vivos, la resurrección de los muertos. La resurrección aquí, hermanos, ellos estaban malentendiendo. Y la pregunta entonces, ¿por qué tenían miedo? Preguntarle. Porque el versículo aquí nos dice que tenían miedo preguntarle. La incertidumbre en sus mentes acerca de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, junto con el dolor, porque ellos tienen dolor. Y Marcos nos dice eso, que ellos están adoloridos de lo que escuchan, lo cual Marcos omite. Pero Marcos 17:23 dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y escucha esto, y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando alguien se entristece en gran manera, hermanos, ¿verdad que no dan ganas de hacer ninguna pregunta? Una persona entristecida en gran manera no quiere preguntar nada. Posiblemente esta fue una de las razones. Pero noten, hermanos, lo que Lucas nos dice del mismo pasaje. Lucas 9:45. Mas ellos no entendían estas palabras, escucha esto, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. ¿Ven ustedes ahí la palabra, les estaban veladas? Es una acción de alguien que está fuera de ellos. No es porque fueran súper tontos. A veces así nos sentimos, ¿no? Que no entendemos algo, es que yo no soy tan inteligente como los demás. Por ejemplo, cuando por primera vez tú escuchó la doctrina de la elección, y le decía, mira, pero es que es tan fácil, ve aquí este versículo, en este otro, y en este otro, y en este otro. Y teníamos 1000 objeciones y no entendíamos, no. Es más, renegábamos, nos peleábamos contra esa enseñanza. Yo les he contado que yo estaba escuchando muchos cassettes de la enseñanza de MacArthur, y cuando MacArthur enseñó el tema de la elección, llegué a mi casa ese día y le dije a mi esposa, es la última vez que yo escucho a este loco. ¿Vas a creer que está diciendo que Dios elige a las personas para salvarlas? ¿En qué cabeza está eso? Y no lo escuché más, hermanos. Me aparté de la enseñanza de MacArthur. Pero por alguna razón, en mi lectura de la palabra de Dios, comencé a ver la elección por todas partes. ¿Por qué no lo había visto antes? Porque Dios tenía que abrir mi entendimiento. Entonces, en este caso, los discípulos, ellos tienen un entendimiento velado. No sé las razones, pero voy a comentar algo que un comentarista dice. Me parece apropiado lo que este comentarista dice acerca de este tema. Y él dice que la razón para que una persona no conozca el futuro en su totalidad es para que no se entristezca o se vuelva loco. Pensamos por un momento en esto. ¿Quién de ustedes tiene aquí 40 años? No levante, solo piense. Están los 40, de 40 a 45 o de 40 a 50. Y Dios se le aparece en un sueño y le dice, has vivido una larga vida de 45 años, quiero decirte que tienes 10 años más de vida. El día 16 de septiembre, día de la independencia mexicana, morirás en 10 años. ¿Cómo se sentiría usted con ese conocimiento?
¿cómo se sentiría? Lo mataría, a mí me mataría. Alguien, pues si no, me prepararía para morir. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Crees que te prepararías para morir? Quizás sí, pero usted se imagina el nerviosismo, el estar pensando en la anticipación de que me voy a morir en esa fecha. Bueno, este comentarista bíblico presenta esa idea y dice, es muy posible que el Señor veló esas palabras, veló esto para que no lo entendieran, y por esa razón temían preguntarle sobre estas palabras. En realidad no tenían preguntas para hacer, estaban en su entendimiento, no estaba abierto. Recuerdo algo muy cómico en el instituto, en el IDEX. Estábamos en una clase de doctrina, no me recuerdo qué doctrina, y José estaba explicando algo que quizás para muchos de nosotros era nuevo, y nos lo explicó de una manera y dijo, ¿entienden? Y nos quedamos como que, y lo explicó de otra manera, ¿entienden? Y algunos de nosotros, y dice, otra vez, ¿entienden? Y me pregunta, ¿entiendes, Ramón? Y le dije, no. Y se agarra el pelo, y se lo levanta y dice, ¡oh! Pero luego entendimos, ¿no? El punto es que es el Espíritu de Dios quien abre el entendimiento, mis amados hermanos. En una enseñanza de la predicación de la palabra, usted no verá nada aparte de la iluminación del Espíritu de Dios, en la enseñanza de la palabra. Entonces, vemos en este pasaje, hermanos, el supremo ejemplo de la humillación o de la humildad en la persona de Cristo, quien siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como dice Pablo, sino que se humilló y se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo y estando en la semejanza de siervo, se murió y murió en la cruz. Y por eso Dios le exaltó. Pero noten, hermanos, en el versículo 32 que estamos cerrando, dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Entonces, hermanos, es importante que cuando nosotros queremos ver el ejemplo final, el ejemplo supremo sobre algo en la vida cristiana, vayamos al Señor Jesucristo. Él es el ejemplo supremo y final en todas las cosas. Por eso dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, que nos despejemos de todo peso y del pecado que nos agobia, para que corramos la carrera que tenemos por delante. Pero luego en el versículo número 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que si hablamos del tema de la humildad, Jesús es el supremo ejemplo de la humildad. ¿Y cómo lo mostró? ¿Viviendo una vida humilde, pobre en esta vida? No, lo mostró en todos los aspectos de su vida, pero sobre todo en el de su muerte. Ese es el ejemplo supremo del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Piense por un momento en la clase de muerte que Él sufrió. No le dio un paro cardíaco, ¿no? No murió de un cáncer. Jesucristo murió una muerte como un criminal. Y los criminales tomaban su cruz y cruzaban la ciudad, y era un tiempo para ser avergonzados, ser ridiculizados, ser expuestos como lo peor de la escoria, y ser llevados fuera de la ciudad, crucificados en los caminos, como para ejemplo de los demás. No fue cualquier muerte, fue una muerte, y una muerte en la cruz. Aquel que es impecable, sin pecado, murió como un pecador. Fue exhibido como uno que en realidad hubiera sido sin serlo. Y eso es, hermanos, el punto más bajo de la humillación del Señor Jesucristo. Cuando es clavado en la cruz, cuando expira en la cruz, es el momento más profundo de la humillación de Cristo, el cual nosotros somos llamados a imitar. Y quiero cerrar, hermanos, y concluir pensando un poco acerca del orgullo. ¿Por qué razón nosotros debemos de ser hombres y mujeres que aprendan
a vivir vidas de humildad, que aprendamos a humillarnos. En primer lugar, si vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos historias llenas de hombres y mujeres orgullosos. En primer lugar, hermanos, el orgullo es el padre de todos los pecados. Todos, absolutamente. Todos. En Génesis nosotros vemos que fue el orgullo lo que hizo a la mujer tomar del árbol, del fruto del bien y del mal, del árbol del fruto del bien y del mal. El orgullo los lleva a la caída. El orgullo los lleva a negar su pecado, a esconderse. El orgullo los lleva a culparse. El orgullo los lleva a la caída. Inmediatamente después tienen sus hijos. Caín mató a su hermano por orgullo. Los hombres quisieron edificar una torre para llegar al cielo por orgullo. Son destruidos por su orgullo. Hermanos, nada con referencia a el orgullo ha traído algo en esta vida, algún bien, algún bienestar. No puede sorprendernos que el orgullo sea uno de las 7 cosas que Jehová abomina. En el libro de Proverbios, entre las cosas que abomina Dios, el orgullo es uno de ellos. Noten que no solo lo odia, esta palabra es más intensa, abomina, que tiene la idea de una repulsión, de un vómito. Entonces, esto es lo que la Escritura, un poco de lo que la Escritura menciona del orgullo. El orgullo y el amor a sí mismos van siempre de la mano. Son como 2 gemelos inseparables. Hoy en día se nos dice a nosotros que necesitamos de amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? La psicología es lo que dice, ámate a ti mismo. Pero hermanos, no ocupamos de amarnos a nosotros mismos. Necesitamos de hacer lo opuesto. El llamado de Dios es a humillarnos a nosotros mismos, porque siempre nos tenemos en cuenta a nosotros mismos. Nosotros queremos ser reconocidos, buscar lo mejor para nosotros, defendernos ante nuestro pecado, defender nuestra dignidad cuando somos indignos. Nosotros buscamos en el orgullo de nuestra vida, no nos arrepentimos, no nos acercamos al Señor Jesucristo en fe. Es una de las razones por la que una persona no viene al Señor Jesucristo, es el orgullo. No reconocer que es pecador, no reconocer que hay un solo Salvador, no reconocer que solo Jesucristo lo puede salvar, es el orgullo. Ahora, ¿de qué sirve hablar tanto del orgullo cuando ya hemos visto el ejemplo supremo del orgullo? ¿Cuál es la cura para el orgullo? La palabra de Dios es clara y nos dice que el arrepentimiento y la fe para con el Señor Jesucristo son la cura del orgullo. Es cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, que produce el fruto del Espíritu en nosotros, donde en ese fruto está la humildad, está el dominio propio, la mansedumbre, todos estos elementos que son parte de lo que tiene que ver con la humildad. Aparte del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, no hay victoria contra el orgullo. Fue Cristo quien murió en la cruz por nuestros pecados. Como dice Pedro en su primera epístola, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces la Escritura dice que cuando una persona se arrepiente y cree por fe en el Señor Jesucristo, como ha sido desde el principio. En Génesis 12 y 15, Pablo, citando en el capítulo 3 de Gálatas, dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y cuando leemos en Habacuc, el justo por la fe vivirá. El que pone su confianza en el Señor Jesucristo es salvo, es justificado de todos los pecados horrendos, tanto como del orgullo. Está puesto en una posición correcta con Dios. Está en un estándar correcto con Dios. Y ha comenzado ahora en el poder del Espíritu de Dios un proceso de santificación en el cual
hay que vivir matando el orgullo cada día, haciendo morir el orgullo. Y mis amados hermanos, así como vinimos a Cristo para la vida eterna, así nosotros debemos seguir teniendo fe en el Señor Jesucristo para tener victoria sobre el orgullo y ser hombres y mujeres humildes. La humildad lleva a la unidad, el orgullo a la destrucción. Es un imperativo aprender del Señor Jesucristo, que es manso y humilde, y que quien lo hace encuentra el descanso de su alma. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la instrucción de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque el ejemplo supremo contra el orgullo es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tú, Señor Jesucristo, nos dejaste ejemplo, pisadas para que nosotros sigamos, para que nosotros andemos como tú anduviste. Tú, siendo Dios, te encarnaste, tomaste forma de siervo, te humillaste hasta lo más bajo y moriste una muerte de cruz. Y por lo tanto, Dios el Padre te exaltó hasta lo más alto y ha dado un nombre, ha exaltado para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo toda lengua confiese y toda rodilla se doble y diga que Jesucristo es el Señor. Es el máximo ejemplo, Señor. Eres el máximo ejemplo. Señor, yo te quiero pedir la gracia necesaria para cada uno de nosotros, que aquellos que luchamos con el orgullo, Señor, cada día, aquellos que luchamos, Señor, con querer ser el primero, ayúdanos, Señor, a hacer lo que tu palabra dice, que el que quiera ser el primero será el servidor de todos. Ayúdanos, Señor, a no solamente leerlo y decir que así dice, ayúdanos a desearlo, Señor. Porque si somos sinceros, al menos voy a hablar por mí, Señor, si soy sincero, muchas veces leo el texto y mi corazón lo detesta. Porque no se quiere convertir en el siervo de todos. Más bien quiere ser servido por todos. Ruego, Señor, que tú obres en esta maldad que hay en nuestro corazón y que tú nos des tu gracia para que a través de tu palabra sea removida, sea quitada, para que nuestro entendimiento sea renovado y andemos como Él anduvo, de una manera humilde, en completa sumisión a ti y a tu voluntad, haciéndote y convirtiéndose en el servidor de todos, haciendo como Él hizo con los discípulos, lavándole los pies a todos, tomando una toalla, poniéndosela al Señor para lavar los pies de todos. Ayúdanos, Señor, a convertirnos en siervos los unos de los otros en esta congregación. Yo ruego, Señor, que tú obres entre nosotros de tal manera para que seamos un grupo de creyentes que tienen el mismo sentir, que se procuran los unos a los otros, que buscamos el bien de los demás, para que cuando algún incrédulo o algún falso convertido entre en este lugar, pueda ver, Señor, que los verdaderos creyentes viven así, imitándote a ti, y que se sienta convicto de su pecado. Estas cosas las rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.